Y nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, investigador de la historia y el arte. Gracias, Doc, por acompañarnos. ¿Y hoy qué nos trajo? Hoy vamos a hablar de, quizás son los cirujanos, o fueron uno de los médicos más conocidos de la historia argentina. Junto a René Favaloro, los hermanos Finocchieto. En un momento eran sinónimo de sabiduría y aparte de esplendor. Es decir, vos que te crees un Finocchieto, era una expresión que existía a principios del siglo XX. Curiosamente, la familia Finocchieto eran todos descendientes de inmigrantes genoveses que habían llegado acá, trabajadores humildes, y sin embargo 3 de sus hijos, creo que tuvo como 10, pero 3 de los hijos varones fueron médicos. Y no eran de médicos, fueron los mejores cirujanos de su época. No se pondrán más envidiosos, pero bueno, al menos fueron los que más trascendencia tuvieron. Especialmente Ricardo y Enrique. Vamos a hablar más de Enrique un poco, porque Enrique tiene una vida, bueno, ya una vuelta hemos hablado sobre el Hospital Argentino de París. Él se hizo muy conocido por su formación europea, o sea que no solamente se recibió a los 22, 23 años, sino que después se fue a vivir a Europa, tuvo una excelente formación como cirujano. Volvió a la Argentina, junto a su hermano se estableció en el que era el Hospital Rawson. Entonces hicieron la gran escuela de cirugía argentina, con un montón de inventos, de desarrollos, cosas que ahora parecía, bueno, quien lo inventó, bueno, el frontoluz, la lucecita que uno usa para operar, es un invento de Enrique. Los separadores intercostales para cirugía también es un invento de Enrique, y desarrollaron un montón de valvas que nuestros cirujanos saben, esto lo hizo Finocchieto, aquello lo hizo Finocchieto. Ahora se está perdiendo un poco, pero realmente es bueno a veces volver a recapitular sobre el alcance que tuvo esta gente. Enrique, hijos de inmigrantes humildes. Hijos de inmigrantes humildes genoveses que los padres eran italianos. Que le pusieron garra y le pusieron educación, formación. Bueno, en ese momento también era una meritocracia, es decir, uno se esforzaba y en la Facultad de Medicina en ese entonces de Buenos Aires habrá tenido 300 alumnos como mucho. Claro. No era tan fácil ingresar y era muy difícil el ritmo de estudio. Pero bueno, ellos se recibieron, después tuvieron una cantidad de logros académicos, pero fundamentalmente lo que quería acotar es que Enrique después se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, participó en el Hospital Argentino en París, que era una iniciativa de Marcelo Tebaludar para no avalar la neutralidad que proponía el gobierno de Irigoyen. Entonces él tuvo una destacada actuación dentro de este hospital, el número 108 le decían, y miembro de la Legión de Honor. Cuando termina, el gobierno francés lo premia con la Legión de Honor, igual que a otros cirujanos argentinos como Pedro Chutro. Y Enrique vuelve a Buenos Aires. Hay una anécdota muy curiosa, que aparte de todos sus títulos académicos, es uno de los pocos médicos al que le escribieron un tango. Resulta que una noche estaba en el Chantecler cenando y escuchando a Julio De Caro, a la orquesta de Julio De Caro, y aparece un señor que era amigo de Julio De Caro diciendo que la esposa se estaba muriendo y si por favor podía interceder, porque Julio De Caro y Enrique eran amigos, y podía interceder para que la viera el doctor Finocchieto. Y Finocchieto se levanta, va a ver a la mujer, dice: sí, a esta mujer hay que operarla ya. Se la lleva al hospital, lo opera y le salva la vida. Y al día siguiente, Julio De Caro, enterado de lo que había hecho Enrique Finocchieto, le dedica un tango. Che, mi amigo. Che, mi amigo. Entonces, fíjese que los títulos académicos hoy de Enrique, que si fue miembro de la Academia o no fue miembro de la Academia, nadie los tiene muy presentes, sí, pero sí, el tango, mi amigo, es un homenaje constante a la figura de un médico sacrificado, altruista, etc. Él había adquirido una enfermedad vergonzosa en ese momento, por eso nunca se casó. ¿Cuál? Sífilis. Sífilis. Aparentemente en Francia, pero por eso nunca se casó, y entonces también la enfermedad lo empezó a alcanzar y por eso muere precozmente, y durante varios años deja de operar,
10 años antes de morir, deja de operar porque, bueno, no estaba en sus facultades como para poder hacerlo. Pero sí, Ricardo, que fue su más valioso discípulo, fíjense... ¿Era mayor Ricardo o menor? Ricardo era menor. El menor. Era el menor. Era menor que Enrique, había uno menor que era Miguel Ángel. Y Ricardo, fíjese la preeminencia que llega a tener de que en su momento, cuando se enferma la señora Eva Duarte de Perón, lo eligen él médico a cargo del caso. Él prefiere que lo opere un médico norteamericano, hace traer uno de sus amigos, bueno, que está operado por un médico norteamericano. Después hay toda una historia también sobre Eva Perón, si es que fue sometido a una lobotomía, no fue sometida a una lobotomía. Yo creo que sí, que también lo hizo un médico norteamericano. Y bueno, y después de eso tuvo un puesto preeminente dentro de la salud pública, se hizo cargo de la Fundación Eva Perón, y justamente con la Revolución Libertadora queda relegado y muere en la década del 60 de una hemorragia cerebral, operado también por un neurocirujano argentino que bueno, fue un caso bastante difícil. En esa época no había tomógrafos, no había resonadores, y ubicar un aneurisma donde estaba era una situación bastante complicada. Fue sometido a 2 operaciones, pero bueno, lamentablemente Ricardo murió en la mesa de operaciones en la que él había salvado a tantas personas. Bien, Doc, clarísimo, muchísimas gracias. Un gran aporte de los hermanos Finocchieto a la medicina, ¿no? Es un apellido que no se ha perdido, es una de las figuras claves del siglo XX. Del siglo XX. Gracias, Por favor. Enseguida volvemos.